Bien, estamos ya con Omar Chejade en Redes y Poder. Omar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alfonso? Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Omar, hay una serie de hechos, dichos y circunstancias que vienen ocurriendo en las últimas horas en el ambiente político y que sin duda preocupan a muchas personas. Tú estás en el Congreso, pero también has estado cerca de la pareja presidencial y por eso es interesante. Yo sé que tú tienes una aversión al concepto pareja presidencial, sí, pero digamos que está, y lo decimos porque está popular, dentro del argot popular. Y por eso te quería preguntar, el presidente en ese argot popular ha querido, con una frase, identificarse con el pueblo, digamos, ¿no? Con el hombre de a pie. Y ha dicho que él es el chofer de la combi que lleva 30 millones de peruanos. Es una metáfora que trata de explicar que él conduce la nación de esa manera, con mucho cuidado, digamos. ¿Te parece qué esta comparación? Desafortunada, muy desafortunada. Yo creo que el presidente de la República, más allá que esté bien, que tenga un lenguaje, un argot, que llegue al pueblo, como tú dices, de ciudadano de a pie, no puede comparar, a pesar de todo ello, al país, a la población, con una combi. Sobre todo y teniendo en cuenta lo que representan las combis en el país, o sea, lo tumultuoso, lo desorganizado, lo desordenado. Si él se refirió a eso, a lo mejor está en ese camino, lamentablemente, pero yo creo que el Perú merece ser calificado de otra manera, no como combi. Yo creo que él es la persona que debe liderar los destinos del país en democracia, no en monarquía, no en autarquía, no familiarmente, como lo ha tratado de hacer, pero sí de manera ordenada. Pero eso que tú señalas y que creo que está en la mente de la mayoría de peruanos, por alguna razón que por lo menos nosotros no comprendemos, y te pregunto porque tú has estado cerca de, digamos, el presidente y su señora, no se entiende desde la perspectiva del jefe de Estado en la actualidad, ¿no? Y más bien vemos a un presidente que se desplaza por todo el Perú haciendo estas presentaciones de sus obras, o de lo que dice que son sus obras, pero siempre en camisa de campaña, y ahora con la señora esposa, con la señora primera dama, y con un lenguaje casi de candidato, y siendo de alguna manera una suerte de telonero de su propia esposa. Entonces eso desdibuja la imagen del presidente, pero creo que va y altera y agrede de alguna manera a una gran cantidad de personas que ven un poco disminuida la imagen presidencial. ¿Cuál es tu percepción y tu explicación, Omar, a esto? Que el presidente de la República y la señora Heredia han malentendido la figura del presidente de la República o de la presidencia de la República. Ha habido una embestida muy ruda contra la institución presidencial. Ese término de pareja presidencial o de gobierno conyugal o gobierno familiar es inconstitucional, es inédito, no está bien, y creo yo, me puedo dar cuenta en los últimos meses, en el último año, yo al principio tenía dudas, incluso no creí en ello, pero pasado el tiempo y habiéndose hecho un recorrido en la interna del partido, de la bancada nacionalista, cerca al gobierno y cerca al presidente, nos dimos cuenta, y por eso nuestro alejamiento, que efectivamente el presidente de la República actúa o ya ha actuado como telonero de su señora esposa, y que además han tenido la idea, y esta es la razón de ser telonero, que esta es una especie de ejemplo kirchnerista, ¿no? Es decir, como en Argentina hubo la experiencia o la etapa kirchnerista que ha durado hasta fines de este año, hasta diciembre, 12 años en Argentina, podía ser la experiencia kirchnerista llevada hacia el Perú con el humanismo heridismo, cuando la Constitución Política del Estado y fundamentalmente hay un reglamento y una ley orgánica lo prohibía. Pero más allá de que la ley orgánica pueda prohibir o no la elección de las esposas, de los hermanos o familiares directos del jefe de Estado, que yo me manifestó incluso en contra, porque creo que eso es inconstitucional, es discriminatorio, en la práctica era una reelección de Nadine Heredia. Y por eso que su candidatura, más allá de que sea constitucional o no, era antiética, es antiética, porque quien ha gobernado estos años directamente, más que el presidente Ollanta, ha sido Nadine Heredia. Entonces, si ella se postulaba al 2016 a una elección para la presidencia de la República, era una reelección directa de ella. Entonces, creo yo que se han confundido los roles y se ha
lamentablemente, desnaturalizado la institución de la Presidencia de la República. Entonces da la impresión de que el chofer de combi termina siendo en realidad ella la que ha manejado esa combi en este tiempo que ha sido el gobierno del presidente de la República, Ollanta. Ella ha sido la guionista, Alfonso. La persona que dirigía, que apretaba el teclado, que armaba el guión y que se lo presentaba al presidente de la República. Eso se vio mucho en las dos campañas presidenciales, 2006, pero sobre todo 2011. Ella era la que se acercaba en los debates, donde veía Tumala, que le decía lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, y él, muy disciplinado como militar que es, así se en retiro, seguía a pie juntillas las indicaciones. ¿Dio resultado? Sí dio resultado, porque fue el candidato de todos, sobre todo el año 2011, más disciplinado, más trabajador. Totalmente de acuerdo. Y eso fue lo que lo hizo ganar las elecciones. Absolutamente esa disciplina, hasta militar, ese trabajo, ese empeño, esa perseverancia. Así es. Pero ya una vez juramentado el cargo, los cánones y los códigos constitucionales son otros, en la que él tiene que enrumbarse como el gran estadista. Claro, asumir su papel. Asumir el rol de estadista, de gobernante, de consensuar, de conciliar, de tender puentes. Y no lo ha hecho. Yo te dije en tu programa la vez anterior, el gran problema, el principal problema de este gobierno del presidente Ollanta ha sido no tender puentes y pelearse con todos. Se peleó con Alan García, se peleó con Keiko Fujimori, con varios medios de comunicación, con varias tiendas políticas, no concertó, no consensuó, no tendió puentes. Hay un dicho que decía mi abuelo, a los adversarios o enemigos, puente de plata. Y eso es lo que debe hacer un presidente, un gobernante, un estadista. No lo hizo el presidente y lamentablemente hemos visto a un país dividido, con un ambiente enrarecido que yo, Alfonso, se lo dije en repetidas oportunidades en la interna antes de mi separación de la bancada. Ahora, tú estás en el Congreso en la actualidad, tienes vinculación a varios miembros del nacionalismo, igual conversas con muchas personas, y te hago la pregunta por una persona que se sienta cerca a ti y que ha tenido un cargo, o tiene un cargo importante todavía, y que ha renunciado hace poco, que es Marisol Espinosa. Marisol Espinosa. Cuando ella regresa después de su carta publicada en la revista Schilleron en sus 13, y hay una sesión, se acerca a ti, al escaño. No te quiero preguntar qué te dijo, porque eso me imagino que como un caballero que eres no lo vas a revelar, pero sí te quiero preguntar tu impresión sobre la situación de la vicepresidenta. Muy dolida, muy decepcionada, desilusionada por la forma como se ha venido llevando este gobierno, evidentemente por la injerencia de la señora Heredia y por el maltrato del cual ella ha sido víctima. O sea, no es que se ha victimizado, es la realidad pura y dura. Y lamentablemente la población lo ha podido ver. O sea, no la dejaron presidir el Congreso de la República, por puro capricho, a pesar que sabían que la señora Solórzano no solamente no tenía el consenso ni la simpatía en la interna de la bancada, sino mucho menos fuera de la bancada. Y sabiendo que la bancada se iba a dividir, no les interesó. Entonces le prohibieron que sea presidente del Congreso, además una nominación y una elección que iba a ser a todas luces merecida. La persiguieron con elementos de inteligencia. Vergonzoso. Vergonzoso. El propio gobierno persigue a su vicepresidenta, seguramente para armarle algún file y obligarla, como de alguna manera hicieron conmigo. Extorsionarla. Probablemente, como hicieron conmigo para que renuncie a la vicepresidencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Te armaron un file a ti? No, pero eso en su momento vamos a esclarecerlo. Pero tú estás contando una cosa muy grave. ¿A ti te han presionado entonces para que tomes una decisión? En su momento enviaron a un emisario parlamentario para decirte hay unas condiciones para tu salida, son estas, de una vez. Sí, y obviamente yo no quería perturbar en ese momento al gobierno que tenía apenas 7 meses de gestión y preferí renunciar, ¿no? Es decir, dije, si en ese momento no me quieren o están incómodos con una situación, con un error político que he cometido, yo me voy, yo renuncio. A pesar que ellos saben perfectamente que yo no había cometido ningún delito, ni mucho menos, y que le había explicado al presidente de la República lo que había sucedido, y él me entendió. Pero el tema es que pasa el tiempo y uno se entera pues que detrás de todo esto estuvo Heredia, ¿no? Y que detrás de todo esto estuvo Nadine evitando que cualquier persona que le pueda hacer sombra a ella
o a su esposo salir inmediatamente del entorno. Lo hicieron con Salomón Lerner, ¿cierto? Lo han hecho con Marisol Espinosa, lo han hecho conmigo. O sea, los líderes o colíderes históricos del partido, los referentes históricos de esa causa nacionalista del 2011, de la campaña del 2011, salen inmediatamente del entorno. Pero ¿por qué ella, en lugar de buscar líderes que acompañen el desarrollo de una plataforma política y una propuesta al país, que lo cualquiera buscaría, ¿no es cierto?, dado que es complejo manejar una nación y avanzar políticamente, le cortó las piernas y las cabezas a todos a su forma? Sí, porque ella ve enemigos hasta en el refrigerador. Es demasiado celosa, demasiado fría, calculadora, y se quiere eliminar. Primero los utiliza, ¿no? Utiliza a todas las personas, le saca el jugo, y cuando no le sirve, inmediatamente los bota al tacho. Te quiero hacer una pregunta por Milton von Hesse, si tú crees que está siendo utilizado, pero no me respondas. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida, amigos, con más en Reyes y Poder.